La enorme estación espacial llamada Nexus Prime flotaba en el oscuro vacío entre tres sistemas estelares. Sus paredes metálicas se extendían kilómetros en todas direcciones. Las luces parpadeaban en su superficie como pequeñas estrellas dentro de la estación. La reunión más importante de la galaxia estaba a punto de comenzar. Jake Morrison caminó por el largo pasillo hacia la Cámara del Consejo. Su traje negro estaba perfectamente planchado. Su cabello castaño estaba peinado con pulcritud. Llevaba una pequeña carpeta de cuero bajo el brazo. Jake había sido embajador de la Tierra ante el Consejo Galáctico durante 3 años. Todos lo conocían como el humano tranquilo que siempre decía por favor y gracias. La Cámara del Consejo era enorme. 12 asientos diferentes se sentaban alrededor de una mesa circular. Cada asiento estaba construido para una especie alienígena diferente. Algunos eran altos, otros anchos. Algunos necesitaban agua, otros necesitaban aire especial para respirar. Sobre la mesa, una gran cúpula mostraba las estrellas. Jake tomó su lugar en el asiento humano. Era más pequeño que la mayoría. Los humanos aún eran nuevos en el Consejo. Se habían unido hace solo 5 años. La mayoría de los alienígenas aún pensaban en los humanos como la especie joven que necesitaba que se les enseñara cómo funcionaban las cosas. Comandante Vex. Tornskale entró en la cámara. Primero era un Centauri, lo que significaba que parecía un lagarto gigante que caminaba sobre 2 patas. Sus escamas eran verde oscuro y sus ojos amarillos. Medía 2,8 metros y tenía dientes afilados. Vex se comportaba como un soldado. Había sido guerrero antes de convertirse en político. Luego llegó la cantante de mareas corales, del mundo oceánico de Marai. Flotaba en un tanque de agua azul que se movía con ella. Su piel era azul pálido y estaba cubierta de patrones que brillaban. Suavemente, no tenía piernas, solo una cola larga como la de un pez. Su voz sonaba como un canto cuando hablaba. Los chasquidos, parecidos a insectos. El delegado llegó en tercer lugar. Su nombre era Zach, voz de colmena. Parecía una mantis religiosa del tamaño de un hombre. Su caparazón verde era duro y brillante. Sus ojos compuestos podían ver en todas direcciones a la vez cuando hablaba. Sonaba como chasquidos y zumbidos. Otros delegados ocuparon sus asientos uno por uno. La gente de la roca, llamada gente de granito, los seres gaseosos que vivían con trajes especiales. El salvaje, parecido a un gato, con garras y colmillos. La gente de las aves, que tenían alas en lugar de brazos. Cada especie era diferente. Cada una era más antigua que la humanidad. Cada una creía saber más que los humanos. Jake asintió cortésmente a cada delegado al llegar. Sonrió con su pequeña sonrisa diplomática. Algunos extraterrestres respondieron con un asentimiento. Otros lo ignoraron por completo. Jake se había acostumbrado a este trato. Los humanos eran vistos como blandos, débiles, demasiado nuevos para entender la política real. La sesión comenzó con pequeños asuntos. Rutas comerciales entre sistemas. Derechos mineros en planetas vacíos. Jake escuchó en silencio y tomó notas con su pulcra caligrafía. Nunca interrumpió. Nunca alzó la voz cuando otros delegados hablaban al mismo tiempo. Jake esperó pacientemente su turno. El comandante Tornskale se puso de pie después de la primera hora. Sus grandes garras golpearon la mesa de metal. «Tengo una propuesta importante», dijo con su voz grave y gruñona. «Se trata de la expansión de varias especies a nuevos sectores». Jake levantó la vista de sus notas. La expansión significaba nuevas colonias, nuevos planetas para vivir. La humanidad llevaba 2 años pidiendo permiso para expandirse. Su sistema se estaba saturando. Tornskale activó la pantalla holográfica sobre la mesa. Apareció un mapa del espacio local. Las líneas rojas mostraban los límites actuales. Las áreas verdes mostraban el espacio vacío que podía reclamarse. Jake podía ver 3 sectores que los humanos habían solicitado. Estaban marcados en azul. El Consejo ha revisado todas las solicitudes de expansión. Tornskale continuó: debemos considerar la seguridad de todas las especies. Algunos miembros nuevos del Consejo podrían no comprender los peligros de una expansión rápida. Jake sintió un ligero nudo en el estómago.
Tornskale hablaba de humanos. Todos lo sabían, pero el comandante continuó sin decirlo directamente. Por lo tanto, propongo que limitemos la expansión en los sectores 7, 12 y 15. Estas áreas presentan desafíos únicos que requieren un liderazgo experimentado. Los sectores que Tornskale mencionó eran exactamente los que los humanos habían solicitado. El bolígrafo de Jake dejó de moverse por el papel. Miró al comandante con su sonrisa educada aún intacta. La cantante de mareas corales habló a continuación. Su voz era musical, pero sus palabras. Los Maray apoyaron esta propuesta con firmeza. Hemos observado patrones preocupantes en la expansión humana. Se propagan rápidamente y cambian de entorno para satisfacer sus necesidades. Esto podría dañar ecosistemas delicados. La voz de la colmena, Thatch, asintió. El colectivo Krix está de acuerdo. La contaminación biológica es una preocupación grave. Las bacterias y los virus humanos podrían dañar las formas de vida nativas. Debemos tener cuidado. Más voces se unieron a la roca. La gente estaba preocupada por los daños de la minería. Los seres gaseosos estaban preocupados por los cambios atmosféricos. La gente felina estaba preocupada por las interrupciones de la caza. Una por una, cada especie encontró una razón por la que los humanos no deberían tener permitido expandirse. Jake escuchó cada preocupación y asintió, comprensivo. Tomó notas. Su expresión permaneció inmutable, de una atención cortés hacia el interior. Sin embargo, algunos. El frío aumentaba. No eran preocupaciones aleatorias, sino planeadas. El debate continuó durante una hora más. Delegado tras delegado se puso de pie para apoyar la propuesta de Tornskale. Usaron un lenguaje cuidadoso y términos diplomáticos, pero el mensaje era claro. Los humanos quedarían confinados en su espacio actual. Sin nuevas colonias, sin nuevos mundos, sin crecimiento. Jake notó la fluidez con la que todo transcurría. Cada especie tenía sus argumentos preparados. Nunca lo miraban mientras hablaban. Esto no era una discusión, era una actuación. Ya habían decidido que solo estaban siguiendo los trámites de la democracia. Cuando el último delegado terminó de hablar, Tornskale miró a Jake con lo que podría haber sido una sonrisa. Era difícil saberlo con una cara de lagarto. El embajador Morrison, ¿le gustaría responder a estas preocupaciones? Jake se puso de pie. Lentamente, miró a su alrededor, a todos los rostros alienígenas que lo observaban. Algunos parecían presumidos, otros aburridos, algunos casi arrepentidos. Ninguno parecía esperar nada importante del pequeño humano de traje negro. Gracias, comandante Tornskale, dijo Jake en voz baja. Estas son preocupaciones realmente serias. Quisiera solicitar un breve receso para consultar con mi gobierno antes de responder. Varios delegados intercambiaron miradas. Algunos sonrieron. Pensaban que Jake llamaría a la Tierra para pedir permiso para rendirse. Pensaban que regresaría con un discurso amable sobre la comprensión de sus preocupaciones y la aceptación de su sabiduría. Por supuesto, dijo Tornskale con evidente satisfacción. Tómense todo el tiempo que necesiten, embajadores. Entendemos que este es un asunto complejo. Jake recogió sus papeles cuidadosamente y los guardó en su carpeta. Con movimientos cuidadosos, se ajustó la corbata y se alisó la chaqueta. Luego salió de la cámara con la misma serena dignidad con la que había entrado. Detrás de él, los delegados alienígenas comenzaron a hablar entre sí. Sus voces eran relajadas y seguras. Pensaban que los humanos harían lo de siempre, sonreír cortésmente, aceptar lo que se les diera, estar agradecidos. Pequeñas gracias. No tenían ni idea de que Jake Morrison estaba a punto de hacer una llamada telefónica que lo cambiaría todo. No tenían ni idea de que el humano educado y tranquilo al que acababan de despedir estaba a punto de mostrarles cómo eran realmente los humanos. Cuando se quitaran la máscara diplomática, el receso comenzaría en 30 minutos. El Consejo Galáctico aprendería la diferencia entre la cortesía y la debilidad humanas. Descubrirían que no eran lo mismo. Jake caminó rápidamente por los pasillos metálicos de Nexus Prime. Sus pasos resonaron en el pasillo vacío. Otros diplomáticos y miembros del personal se hicieron a un lado a su paso. Nunca antes habían visto al silencioso embajador humano moverse con tanta determinación.
La suite diplomática estaba ubicada en el anillo exterior de la estación. Era más pequeña que la mayoría de las embajadas. Las paredes estaban pintadas de blanco y decoradas con imágenes de la Tierra, un planeta azul y verde que parecía pacífico desde el espacio. Las manos de Jake temblaban ligeramente mientras usaba su tarjeta para abrir la puerta. Dentro de la suite, 2 personas lo esperaban. La teniente comandante Lisa Park estaba sentada detrás de un escritorio cubierto de pantallas de computadora. Era una mujer pequeña con cabello negro, recogido en un moño apretado. Su uniforme era azul marino con botones plateados. Lisa había sido la asistente de Jake durante 2 años. Manejaba las comunicaciones y se encargaba de todo el aburrido papeleo que requería la diplomacia. El capitán Rex Hamilton estaba de pie junto a la ventana mirando las estrellas. Era un hombre corpulento, con cabello corto y canoso y cicatrices en las manos. Su uniforme era diferente al de Lisa. Era negro con parches rojos que lo identificaban como miembro de la División de Inteligencia del Cuerpo de Defensa de la Tierra. Rex había llegado a la estación hacía 3 días. Oficialmente, estaba allí para una revisión de seguridad rutinaria. Extraoficialmente, estaba allí porque la Tierra sospechaba que algo andaba mal. Jake cerró la puerta tras él y giró la cerradura. El clic sonó muy fuerte en la silenciosa habitación. ¿Qué tan grave fue?, preguntó Lisa sin levantar la vista de sus pantallas. Peor de lo que pensábamos, respondió Jake. Se aflojó la corbata y se sentó pesadamente en una silla. Ya ni siquiera intentan ocultarlo. Tornskale básicamente le dijo a todo el consejo que los humanos son demasiado estúpidos y peligrosos para confiarles nuevas colonias. Rex se apartó de la ventana. Su rostro estaba sombrío. Entonces, es hora de que veas en qué hemos estado trabajando. Rex caminó hacia un maletín seguro que estaba sobre la mesa. Presionó el pulgar contra un escáner y tecleó un código. El maletín se abrió con un suave pitido. Dentro había datos. Tabletas, informes impresos y fotografías. Rex las extendió sobre la mesa como cartas en una partida de póker. Hemos estado observando a los Centauri durante 6 meses. Rex dijo que cada comunicación que creían era privada, cada movimiento de nave que creían era secreto, cada reunión que creían segura. Jake tomó una de las fotografías. Mostraba naves de guerra Centauri reunidas alrededor de un muelle espacial. Las naves estaban pintadas de colores oscuros y cubiertas con cápsulas de armas. Había docenas de ellas. Esta fue tomada hace 2 semanas. Rex explicó, los Centauri han estado construyendo una flota de batalla, no para la defensa, sino para la invasión. Han posicionado naves alrededor de cada colonia humana y ruta comercial. Lisa le entregó a Jake una tableta de datos. Aquí están las comunicaciones interceptadas. Los Centauri no están trabajando solos. Han estado coordinando con los Zix y 3 especies más pequeñas. Llevan meses planeando esto. Jake se desplazó por los mensajes en la tableta. Las palabras estaban en escritura Centauri, pero la computadora las había traducido al inglés. Lo que leyó le heló la sangre. Los mensajes hablaban del problema humano y la necesidad de una solución definitiva. Hablaban de colonias humanas como si fueran tumores que necesitaran ser extirpados. Bromeaban sobre lo fácil que sería engañar a los ingenuos humanos para que renunciaran a sus derechos. Hay más, dijo Rex en voz baja. Le entregó a Jake otra tableta. Descubrimos sobre la estación de investigación Krix. La tableta mostraba informes de inteligencia sobre una instalación secreta en un planeta llamado Kepler 442b. Los Krix habían construido una investigación. Estachón. Hace 6 meses afirmaron que era para estudiar la vida vegetal, pero era mentira. El verdadero propósito de la estación era estudiar a humanos vivos. Los Krix habían estado capturando colonos humanos de asentamientos remotos. Experimentaban con ellos, buscando maneras de crear enfermedades que solo matarían a humanos. Intentaban comprender la psicología humana para poder descifrar sus mentes. 37 humanos habían desaparecido durante el último año. Hombres, mujeres y niños de las colonias exteriores. Sus familias creían que habían muerto en accidentes o se habían perdido en el espacio. La verdad era mucho peor. Los habían secuestrado y llevado a las instalaciones de los Krix para experimentos. Jake miró los informes. Durante un buen rato,
Sus manos habían dejado de temblar. Lisa lo notó y se sintió preocupada. Jake siempre tenía un ligero temblor cuando estaba nervioso o estresado. Nunca antes había visto sus manos completamente firmes. ¿Cuántos siguen vivos?, preguntó Jake. Desconocido, respondió Rex. Las instalaciones están fuertemente custodiadas. No hemos podido acercarnos lo suficiente para escaneos detallados. Jake dejó la tableta y miró. A sus dos compañeros cuando habló, su voz era diferente. El suave tono diplomático había desaparecido. Era algo más duro y frío. Lisa envió un mensaje cifrado al almirante Scott Davis, al mando de la flota, prioridad alfa. Dígale que el Consejo ha demostrado sus verdaderas intenciones. Solicite el despliegue inmediato de la Fuerza de Tarea Prometheus al Sector 7, preparación total para el combate. Lisa abrió los ojos de par en par. Señor, son 3 cruceros pesados en un acorazado. Si el Consejo ve esa potencia de fuego avanzando hacia su espacio, lo considerarán un acto de guerra. La sonrisa de Jake no se parecía en nada a su expresión diplomática habitual. Era aguda y peligrosa. Bien, déjenlos pensar en la guerra un rato. Tal vez les ayude a entender a qué se enfrentan realmente. Rex observaba atentamente a Jake. Había servido en inteligencia militar durante 20 años. Había visto a oficiales transformarse bajo presión antes, pero esto era diferente. Jake no se enojaba ni entraba en pánico. Se estaba convirtiendo en algo mucho más aterrador. Se estaba calmando. ¿Qué pasa con las instalaciones de Kriegs?, preguntó Rex. ¿Cuánto tardarían nuestras fuerzas especiales? Para llegar a Kepler 442b, 18 horas si usamos las nuevas naves furtivas. Envíenles un equipo de asalto completo. Quiero que esa instalación sea completamente destruida y que todos los prisioneros humanos sean recuperados. No me importa cuántos Kriegs mueran en el proceso. Lisa tecleaba rápidamente en su teclado, enviando mensajes cifrados a la Tierra. Señor, ¿está seguro de esto? Una vez que iniciemos las operaciones militares, no habrá vuelta atrás a la diplomacia. Jake se levantó y caminó hacia la ventana. Podía ver las luces de las naves alienígenas atracadas en la estación durante 3 años. Había trabajado para forjar relaciones con estas especies. Había asistido a sus fiestas y aprendido sus costumbres. Los había tratado con respeto y cortesía, incluso cuando lo trataban como a un niño. Lisa, ¿sabes por qué los humanos somos buenos en la diplomacia?, preguntó Jake sin darse la vuelta. ¿Porque somos pacíficos por naturaleza? No, porque sabemos cómo es realmente la guerra. Todas las demás especies de esta galaxia luchan guerras como juegos. Tienen reglas, códigos de honor y formas tradicionales de hacer las cosas. Los humanos luchamos guerras como si intentáramos destruir completamente a nuestros enemigos, porque eso es exactamente lo que intentamos hacer. Jake se giró para encarar a sus dos compañeros. El cambio en él era completo ahora que el diplomático nervioso se había ido. En su lugar había algo que le recordó a Rex a los oficiales con los que había servido durante los conflictos más oscuros de la humanidad. Los extraterrestres en esa cámara del Consejo creen entender a los humanos porque nos han visto ser educados. Creen que la cortesía significa debilidad. Están a punto de aprender la diferencia. Rex empezó a empacar los informes de inteligencia. ¿Qué quieres que le diga al almirante Davis sobre las reglas de combate? Dile que no hay reglas. Los extraterrestres comenzaron una guerra cuando empezaron a experimentar con civiles humanos. Ahora pueden ver cómo lo hacen los humanos. En realidad, Jake, que luchaba en guerras, se ajustó la corbata y se alisó la chaqueta. En unos minutos, regresaría a la cámara del Consejo. Se sentaría en su pequeña silla y escucharía más discursos alienígenas sobre por qué no se podía confiar a los humanos los derechos de expansión. Pero esta vez sería diferente. Jake no sería el diplomático educado que intentaba hacerse amigo de especies que veían a los humanos como inferiores. Esta vez sería lo que siempre había sido bajo la máscara diplomática. Sería humano. Y los alienígenas estaban a punto de descubrir que los humanos se habían estado conteniendo durante 3 años. Estaban a punto de aprender qué sucedía cuando los humanos dejaban de ser educados y empezaban a ser honestos. Jake regresó a la cámara del Consejo exactamente 30 minutos después de dejar a los alienígenas. Los delegados seguían hablando entre ellos en pequeños grupos.
Sus voces eran relajadas y alegres. Algunos incluso reían. Esperaban que el humano regresara con el rabo entre las piernas, listo para aceptar cualquier migaja que le lanzaran. Pero algo era diferente en Jake Morrison. Ahora su postura había cambiado por completo, en lugar de los hombros ligeramente encorvados de un nervioso diplomático. Se mantenía perfectamente erguido como un soldado en posición de firmes. Sus manos ya no jugueteaban con papeles ni temblaban ligeramente, colgaban a sus costados. Perfectamente quieto y tranquilo. Los extraterrestres notaron el cambio de inmediato, aunque no entendían qué significaba. Jake ya no sonreía con su educada sonrisa diplomática. Su rostro estaba inexpresivo y frío. Sus ojos se movían por la cámara de una forma nueva, como si contara enemigos en lugar de buscar amigos. El comandante Tornskale reanudó la sesión. Sus ojos amarillos brillaban de satisfacción al mirar al embajador humano. Bienvenido de nuevo, embajador Morrison. ¿Ha tenido tiempo de discutir nuestra propuesta con su gobierno? Sí, respondió Jake. Su voz también era diferente, había bajado de tono y se había endurecido. El suave tono de pregunta había desaparecido. Ahora sonaba como alguien acostumbrado a dar órdenes y a que se las obedecieran. Excelente. Tornskale dijo, estoy seguro de que la Tierra comprende nuestra preocupación por la rápida expansión y la necesidad de una guía experta. Jake caminó hacia su podio, pero no se sentó, sino que se quedó de pie detrás con las manos entrelazadas a la espalda. Esta no era la postura de alguien a punto de disculparse o pedir ayuda, sino la de alguien a punto de dar malas noticias. Antes de responder a su propuesta, Jake dijo, me gustaría compartir información que podría interesar a este consejo. Sin pedir permiso, Jake activó el sistema de visualización holográfica sobre la mesa del consejo. Los extraterrestres parecieron sorprendidos. Normalmente, Jake preguntaba cortésmente antes de usar cualquier equipo. Siempre esperaba permiso. Ahora actuaba como si fuera el dueño del lugar. El holograma cobró vida y mostró un mapa estelar detallado de la galaxia local. Pero este no era el mapa simple que habían visto antes. Este mapa mostraba detalles increíbles, las posiciones de las naves, las rutas de suministro. Las redes de comunicación y las instalaciones militares estaban marcadas con coordenadas precisas. Los delegados extraterrestres comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. Este mapa mostraba cosas que deberían haber sido secretas. Mostraba información que las especies individuales mantenían clasificada para otros miembros del Consejo. ¿Cómo sabían tanto los humanos? Preguntó Jake, señalando un grupo de puntos rojos en el mapa. Estas son las posiciones de los movimientos de su flota defensiva en los últimos 90 días. Un patrón interesante. ¿No creen que los puntos rojos formaron un círculo perfecto alrededor de los humanos? Las líneas de suministro espaciales los conectaban a través de grupos de batalla territoriales. Estaban posicionados en cada ruta comercial principal que usaban los humanos. Era claramente una formación de invasión, no defensiva. Las escamas de espinas se oscurecieron con ira. El lenguaje corporal de los Centauri significaba que estaba avergonzado o furioso, probablemente ambos. Esta es una violación indignante del espacio soberano. Gruñó. ¿Cómo te atreves a realizar operaciones de espionaje contra los miembros del Consejo? Jake rió. El sonido era frío y mecánico, nada que ver con sus antiguas risas educadas. Varios alienígenas se estremecieron ante el sonido. Nunca antes habían oído a un humano reír así. Espionaje, repitió Jake. Comandante, cada señal que has transmitido, cada nave que has movido, cada mensaje privado que creía seguro, lo hemos estado observando todo durante meses. ¿De verdad creías que la especie que desarrolló la encriptación cuántica y la comunicación más rápida que la luz no notaría tus primitivos intentos de secreto? La cámara estalló en voces furiosas. Los delegados se pusieron de pie y gritaron. Protestas en una docena de idiomas diferentes. Algunos acusaron a Jake de mentir. Otros exigieron saber cómo los humanos habían penetrado sus sistemas de seguridad. Algunos ya buscaban dispositivos de comunicación para contactar con sus gobiernos locales. Jake continuó hablando por encima del ruido. Tu voz atravesó el caos como un cuchillo atravesando el papel durante 18 meses. La humanidad ha seguido tus reglas. Hemos asistido a tus reuniones,
presentado tu documentación y sonreído. Mientras nos trataban con condescendencia como niños, hicimos esto porque esperábamos que con el tiempo nos vieran como iguales en lugar de mascotas divertidas. Tocó los controles del holograma y la pantalla se acercó a un pequeño planeta en el límite del espacio de Krieg. El planeta estaba marcado con un punto amarillo pulsante. Esperábamos que nos trataran con el mismo respeto que les mostramos. Esperábamos que fueran honestos con nosotros como nosotros lo fuimos. Honestos con ustedes, pero aparentemente nos equivocamos sobre su carácter. La cámara se quedó en silencio gradualmente mientras Jake continuaba. Incluso los delegados más enojados dejaron de gritar para escuchar. Había algo en la voz humana que exigía atención, algo que sugería que le sucederían cosas muy malas a cualquiera que siguiera, interrumpiendo a Jake. Se giró para mirar directamente al delegado del arroyo. Voz de colmena. Los ojos compuestos de Thatch se abrieron de par en par mientras el humano lo miraba con un odio frío y calculador. Voz aguda. Thatch, háblame de las instalaciones de investigación en Kepler 442b, donde han estado realizando experimentos con prisioneros humanos. La que creen que... No sé nada sobre el cuerpo del insectoide. En la biología de Krieg, esto era el equivalente a la cara de un humano. Pálido por la sorpresa, sus mandíbulas chasquearon nerviosamente mientras intentaba pensar en algo que decir. No sé de qué estás hablando, logró decir Thatch, pero su voz era diferente ahora, más aguda y estresada que antes. Jake sonrió. Era la expresión más aterradora que cualquier extraterrestre había visto jamás en un rostro humano. Era la sonrisa de alguien que sabía exactamente qué cartas tenía su oponente y estaba a punto de destruirlo de todos modos. 37 humanos han desaparecido de colonias exteriores durante el último año. Hombres, mujeres y niños. A sus familias se les dijo que murieron en accidentes o se perdieron en el espacio, pero eso no era cierto. ¿Era cierto? Voz de la colmena. La cámara estaba en un silencio sepulcral. Ahora, todos los delegados alienígenas miraban a Jake o al representante de Krieg. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Has estado secuestrando civiles humanos y llevándolos a tu laboratorio secreto. Ese estado. Experimentando con ellos, intentando desarrollar armas biológicas que solo maten humanos, intentando encontrar maneras de romper mentes humanas y convertirnos en esclavos. El lenguaje corporal de Thatch cambió a lo que los humanos reconocerían como pánico. Movía la cabeza de un lado a otro buscando el apoyo de los demás delegados, pero todos lo miraban con asombro y horror. «Es ridículo», dijo Thatch. «Exijo pruebas de estas acusaciones descabelladas». Jake volvió a tocar los controles holográficos. La pantalla cambió para mostrar imágenes detalladas de vigilancia de las instalaciones de investigación de los Kriegs. Las imágenes eran lo suficientemente claras como para ver a científicos individuales de los Kriegs trabajando en el equipo. Lo suficientemente claras como para ver a prisioneros humanos en jaulas. Lo suficientemente claras como para ver cosas que ninguna especie civilizada debería hacerle jamás a otro ser inteligente. Hemos estado observando sus instalaciones durante 3 semanas. Jake dijo en voz baja, lo hemos grabado todo, cada experimento, cada sesión de tortura, cada asesinato. Los demás delegados se distanciaban del representante de los Kriegs. Ahora, varias especies tenían leyes estrictas contra la guerra biológica y la experimentación con seres sintientes. Estar asociado con tales actividades podría resultar en la expulsión de su propia especie de la civilización galáctica. Miró alrededor de la cámara y vio todos los rostros alienígenas. Algunos parecían sorprendidos, otros culpables, algunos asustados. Ninguno parecía engreído ni confiado. Así que esto es lo que va a pasar. Jake continuó. Todos se sentarán y escucharán atentamente lo que tengo que decir a continuación, porque la era de los humanos como sus educados compañeros menores ha terminado oficialmente. Los alienígenas se sentaron por primera vez desde que se unieron al Consejo. Un humano les había dado una orden y la obedecieron sin rechistar. Jake Morrison ya no fingía ser diplomático. Ahora les mostraba lo que los humanos realmente eran bajo toda la cortesía y la paciencia. Y los alienígenas comenzaban a comprender que habían cometido el mayor error de la historia galáctica. El silencio en la cámara del Consejo era total. Ningún delegado alienígena se atrevió a hablar ni a moverse. Jake Morrison permanecía en su podio como un general dirigiéndose a enemigos derrotados.
La transformación era tan completa que parecía imposible. Era el mismo diplomático nervioso que había permanecido en silencio durante cientos de reuniones. «Ven, delegados», continuó Jake. Su voz se oía con facilidad. «Cámara grande. Cometiste un error crítico en tu evaluación de nuestra especie. Confundiste cortesía con debilidad. Confundiste diplomacia con incapacidad. Asumiste que, como elegimos hablar en voz baja, no llevábamos un gran garrote». Jake. Activé la pantalla holográfica de nuevo. Esta vez, las imágenes que aparecieron hicieron que varios extraterrestres se quedaran boquiabiertos. La pantalla mostraba el verdadero alcance de las capacidades militares humanas. Astilleros ocultos que eclipsaban todo lo que el Consejo había visto. Instalaciones de investigación de armas visibles desde el espacio. Instalaciones defensivas que rodeaban a la EV. Expandirse a cualquier territorio no reclamado que elijamos, y si nos negamos, el comandante Tornskale logró preguntar, aunque su voz temblaba. La expresión de Jake se volvió completamente tranquila y pacífica. Era lo más aterrador que cualquier alienígena había visto jamás. Cuando los humanos parecían tan pacíficos al hablar de violencia, significaba que habían superado la ira y se habían convertido en algo mucho más peligroso de lo que descubrirás. ¿Por qué todas las especies depredadoras en la historia de la Tierra aprendieron a coexistir con los humanos o se extinguieron? Las palabras flotaban en el aire como una sentencia de muerte alrededor de la cámara. Los delegados alienígenas recibían mensajes urgentes de sus gobiernos de origen. Los comandantes militares informaban que flotas humanas habían aparecido de la nada. Los sistemas de defensa que deberían haber detectado las naves que se acercaban no habían visto nada hasta que los humanos decidieron rebelarse. El delegado de la familia de granito, un ser hecho de roca viva que rara vez mostraba emociones, habló con una voz como una piedra de moler. ¿Cuánto tiempo llevan observándonos desde el día en que nos unimos al Consejo? Jake respondió, hemos estado grabando cada conversación, monitoreando cada comunicación, rastreando cada movimiento de nave. Sabemos quiénes de ustedes han estado planeando contra nosotros y quiénes no. Simplemente había sido demasiado cobarde para hablar en nuestra defensa. Miró alrededor de la cámara una vez más, haciendo contacto visual con cada delegado. Algunos intentaron sostener su mirada, otros apartaron la mirada con vergüenza o miedo. La pregunta ahora es si nos darán una razón para mantener nuestro modo cortés desactivado permanentemente. Por primera vez en la historia galáctica, la cámara del Consejo estaba en completo silencio mientras un humano hablaba. Nadie se atrevió a interrumpir. Nadie se atrevió a discutir. Todos se sentaron en silencio y esperaron a escuchar lo que la humanidad había decidido que sería su destino. La era de tratar a los humanos como socios menores había terminado. La era de la política galáctica, como siempre, había terminado. Una nueva era comenzaba y todos los alienígenas en la cámara sabían que tendrían suerte si sobrevivían. 24 horas después, la galaxia había cambiado para siempre. Las cadenas de noticias de cientos de mundos transmitían los mismos informes impactantes. Flotas de batalla humanas habían aparecido en puntos estratégicos. En todo el espacio conocido, naves que nadie había visto venir ahora eran visibles para todos los telescopios y conjuntos de sensores de la galaxia. El alto mando Centauri estaba sumido en el caos. El almirante Sioar Blorskale observaba la pantalla táctica en su sala de guerra con el horror crecía. Su cerco cuidadosamente planeado del espacio humano se había convertido en una trampa para sus propias fuerzas. Las flotas humanas se habían posicionado perfectamente para aislar sus naves entre sí y de sus líneas de suministro. Cada capitán Centauri recibía el mismo mensaje en un canal seguro que, por alguna razón, ya no lo era. La voz pertenecía al almirante Scott Davis, comandante de la flota humana. Sus palabras eran tranquilas y educadas, pero el significado era clarísimo. Soy el almirante Davis del Cuerpo de Defensa de la Tierra. Tienen 6 horas para comenzar la retirada del espacio humano. Después de esa fecha límite, consideraremos su presencia un acto de guerra. Esta es su única advertencia. Se transmitían mensajes similares a las flotas de Kriegs, los grupos de patrulla de Merig y las naves de guerra de todas las especies que habían participado en la conspiración contra la humanidad. Los alienígenas estaban descubriendo que sus posiciones militares más secretas eran conocidas por los humanos hasta el último detalle en la estación Nexus Prime. La Cámara del Consejo había estado en sesión de emergencia desde el amanecer.
Los delegados alienígenas estaban sentados alrededor de su mesa como condenados a muerte esperando la lectura de sus sentencias. Jake Morrison había regresado a sus deberes diplomáticos habituales. Pero todo era diferente ahora. Antes, los alienígenas le hablaban con condescendiente paciencia, ahora escuchaban cada palabra con nerviosa atención. Sus amables peticiones ya no eran descartadas como las confusas súplicas de una especie menor, sino tratadas como órdenes apenas disimuladas de un poder que podía acabar con civilizaciones antes de la hora de la comida. El comandante Tornskale había envejecido 10 años de la noche a la mañana. Sus escamas se habían vuelto de un gris enfermizo y sus ojos amarillos estaban inyectados en sangre por la falta de sueño. Había pasado toda la noche en comunicaciones de emergencia con el gobierno Centauri, intentando encontrar una salida de la trampa en la que habían caído. «Embajador Morrison», dijo Tornskale con voz derrotada. «Mi gobierno me ha autorizado a iniciar la retirada inmediata de todas las fuerzas Centauri de los sectores en disputa». Jake asintió cortésmente. Gracias, comandante. Estoy seguro de que la Tierra aprecia el compromiso Centauri con la paz. Las palabras eran el mismo lenguaje diplomático que Jake siempre había usado, pero ahora tenían un peso diferente. Todos en la cámara comprendían que Jake no estaba agradecido por la retirada, simplemente estaba reconociendo que los Centauri habían elegido obedecer las órdenes humanas en lugar de ser destruidos. La voz de la colmena. Thatch había estado en silencio desde las revelaciones del día anterior. Sus ojos compuestos estaban apagados y sus mandíbulas colgaban flácidas por la derrota. Las noticias de Kepler 442b habían sido incluso peores de lo esperado. Las fuerzas especiales no solo destruyeron las instalaciones de investigación, sino que recuperaron registros detallados de cada experimento y de cada funcionario de Kriegs involucrado. El colectivo Kriegs pagará reparaciones. Thatch dijo en voz baja, compensación completa a las familias de todas las víctimas humanas. También proporcionaremos los registros médicos de los sobrevivientes para ayudar en su recuperación. Eso es muy generoso. Jake respondió con el mismo tono cortés. Pero todos sabían que no era generosidad, era rendición. Durante la pausa del almuerzo, la cantante de Tide, Corales, se acercó a Jake. En privado, su tanque flotaba junto a él mientras él miraba las estrellas a través de una gran ventana. Los patrones en su piel eran tenues y tristes. «Embajador Morrison», dijo. Su voz musical, apagada. «Mi gente, desea entender algo. ¿Por qué la humanidad ocultó su verdadera naturaleza durante tanto tiempo? ¿Por qué fingir debilidad cuando eras tan fuerte?» Jake consideró la pregunta. Por un momento, su antigua actitud diplomática regresó. El severo comandante militar se desvaneció y él se convirtió en el negociador reflexivo que había sido durante 3 años. «Porque esperábamos no tener que demostrarlo», dijo Jake. «Honestamente, los humanos hemos aprendido algo de nuestra larga historia de guerras. Aprendimos que la mejor victoria es aquella por la que nunca hay que luchar. Preferimos resolver los problemas hablando y negociando, pero siempre estaban listos para la guerra. Siempre fuimos capaces de la guerra». Jake corrigió, «Hay una diferencia. Poder destruir a tus enemigos y querer destruirlos no es lo mismo». Corales guardó silencio durante varios minutos. Cuando volvió a hablar, su voz era pensativa. «¿Los humanos mantendrán sus armas listas?» Jake se giró para mirarla directamente. «Ahora, ya saben de lo que somos capaces cuando desactivamos nuestro modo cortés. La pregunta es si nos darán razones para no hacerlo». La sesión de la tarde comenzó con informes de toda la galaxia. Las flotas de Centauri se retiraban del espacio humano antes de lo previsto. Los funcionarios de los Kriegs estaban siendo arrestados por su propio gobierno por realizar experimentos ilegales. Varias especies menores solicitaban disculpas formales por su participación en la conspiración. Pero el momento más importante llegó cuando el Consejo votó sobre la solicitud original de expansión de la humanidad. La misma propuesta que había sido diseñada para atrapar a la humanidad en su territorio actual estaba siendo reescrita para darles a los humanos todo lo que habían pedido y más. La votación fue unánime. Todas las especies que se habían opuesto a la expansión humana 24 horas antes votaron a favor. Votaron rápidamente y sin debate, como quienes intentan terminar una tarea desagradable. Jake se sentó en silencio durante la votación, tomando notas con su pulcra caligrafía. Cuando terminó,
Se levantó y sonrió con su antigua sonrisa diplomática. Pero ahora todos sabían que esa sonrisa era una elección, no un signo de debilidad. Gracias a todos por su apoyo, dijo Jake. La Tierra espera continuar nuestra cooperación pacífica con todos los miembros del Consejo. La palabra pacífico tenía un significado especial. Significaba que los humanos seguirían siendo educados y diplomáticos siempre que fueran tratados con respeto, pero también significaba que cualquiera que intentara aprovecharse de la cortesía humana descubriría cómo eran los humanos cuando dejaran de ser corteses. Al terminar la sesión y comenzar a salir de la cámara, Jake permaneció en su podio. Pensaba en el futuro de las colonias humanas. Ahora, por toda la galaxia, se extendían noticias sobre especies alienígenas que aprenderían a tratar a la humanidad como iguales, en lugar de como divertidas mascotas. La galaxia comenzaba a comprender que la mayor fortaleza de la humanidad no residía en su tecnología ni en su poderío militar, sino en su capacidad para elegir cuándo usarla. Los humanos que decían por favor y gracias eran los mismos que podían acabar guerras en 12 minutos y hacer desaparecer flotas enteras de la noche a la mañana. La era de la humanidad como los inofensivos socios menores de la galaxia había terminado. La era de ser tratados como iguales había comenzado. Y todos en la galaxia sabían ahora que los humanos educados eran mucho más peligrosos que cualquier especie que dependiera de las amenazas y la agresión. La sesión del Consejo terminó con una moción para establecer nuevos protocolos para la cooperación interespecies. La votación fue unánime de nuevo.